Bienvenidos a En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy me encuentro con Alex González Ormerod. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto estar de vuelta aquí contigo, César. Así es, de hecho todos estamos muy emocionados de tenerte de regreso, tuvimos muy buenos comentarios de tu participación, entonces vamos a hablar un poquito de cosas interesantes en cuestión de expansiones, ¿no? ¿Cómo ves la noticia de Gympass? Pues es una cosa que hemos platicado mucho. ¿Cuándo se vuelve una startup otra cosa? ¿Cuándo deja de ser una startup una startup? Y pues lo que estamos viendo con Gympass es un fenómeno interesante porque es justamente esa evolución de startup a scale-up y más allá. Y pues bueno, qué mejor que hablar de Gympass porque estamos viendo en este caso una expansión polifacética, una expansión geográfica, por supuesto, pero una expansión también en términos de lo que se espera de Gympass a futuro. Sin mencionar la parte de la adquisición que hicieron con el equipo de Flanner, ¿no? Sí, pues justo eso se me hace interesante porque pues tú sabrás bastante también sobre este tema, el hecho de que Gympass se está sofisticando, si lo podemos decir así, para poder servir mejor a sus clientes y también tener un poco más de información sobre ellos. Exactamente, ¿no? Y es algo como que ya damos por hecho como usuarios que la empresa sabe lo que quiero y lo va a hacer por mí por medio de este tipo de algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero pues realmente ahorita estamos viendo cómo Gympass comienza a implementarlo ya después de ya de por sí operar en 14 países, ¿no? Adicionalmente a los planes de expansión que traen encima de Europa, ¿no? Claro, ahora, justo lo acabas de decir, esta expansión es particularmente interesante por el simple hecho de que esta expansión ya no es regional, no estamos hablando de América Latina, estamos hablando Ujú. de un startup latinoamericano brincando el charco, que es un mercado muy diferente en términos cualitativos y cuantitativos que el latinoamericano, especialmente porque es el mercado de gimnasios más grande del mundo, más grande que el estadounidense. El europeo, te puedo decir la cifra exacta, el mercado europeo, según un estudio de 2018 de Deloitte, gastó 30 miles de millones de dólares anuales, a diferencia de un poquito menos en Estados Unidos, más o menos 1,000 millones de dólares menos. Muchas empresas quieren operar en América Latina específicamente por los índices poblacionales, ¿no? Entre más cantidad de gente haya, mayores usuarios puedo adquirir, pero ahorita, como lo mencionas, dentro de la cantidad o el porcentaje tan alto que hay de consumo en Europa, pues también ahí a mí me da esa curiosidad del, entonces, ¿realmente los márgenes poblacionales no son tan benéficos para Gympass en Latinoamérica o simplemente por la cantidad de consumo en Europa? El hecho de que sean mayores sí les va a dar una remuneración mayor que Latinoamérica o simplemente ya tienen bajo control Latinoamérica y... Le diste en el blanco, yo creo, porque más que nada es un riesgo controlado lo que está haciendo Gympass en este caso. Un mercado saturado, por más grande y rico que sea como el europeo, implica competencia bastante fuerte. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues nosotros estamos viendo dos historias simultáneas que parecerían ser Ujú. separadas, pero que nos dan algo interesante que analizar, que es cómo la sofisticación de Gympass nos está permitiendo ver una táctica de sofisticación ante la competencia. Empiezo yo tal vez platicando sobre el hecho de que están llegando a Irlanda. Irlanda pues tiene un régimen tributario generoso, digámoslo así. Por eso vemos a empresas como Ryanair basadas ahí por los bajos impuestos. Entonces podría ser una cosa de interés. Yo creo que también la compra de esta startup portuguesa da otro grado de sofisticación. No, y justo la parte de la sofisticación con adquirir a Flanner, que es esta startup portuguesa, pues realmente hay dos factores, ¿no? Número uno, el que el conocimiento de inteligencia artificial que pueden implementar a favor de Gympass puede cubrir muchas áreas. Ahorita llegó esa parte. Pero también es una startup con conocimiento del mercado europeo hasta cierto punto que puede llegar a catalizar este mayor alcance por parte de Gympass, sin mencionar la parte de la inteligencia artificial, que como lo mencionaba antes, no es nada más para el usuario que, sí, automáticamente la computadora ya va a saber lo que me gusta, que si bien esa es la intención de la inteligencia artificial, el poder lograr aprender, entender, analizar y finalmente entregar algo más específico para el usuario de una manera única,
pues también no es nada más esto, porque Gympass maneja mucho que tienen un modelo tridimensional en el que involucran al usuario final, que es el consumidor de los gimnasios, de las clases de baile, boxeo, etcétera, etcétera. Tienen al mismo Gympass como el corporativo y también tienen a las empresas que también son a final de cuentas, sus clientes, ¿no? Entonces, ahí el que la inteligencia artificial de Flanner funja para darles estos insights y datos que optimicen procesos, que optimicen todos estos protocolos que tengan para terminar proporcionando un mejor servicio, tanto va a ser bueno como para América Latina, como para esta introducción a Europa que tú platicas, ¿no? Exactamente, es un negocio redondo. Sí, compiten más, pero adoptan tecnologías con estas nuevas adquisiciones que están haciendo que les van a servir muchísimo en Latinoamérica para seguir comiéndose un mercado que todavía pues les queda mucho por comer. Exactamente, ¿no? El día de hoy, justo acaban de anunciar mismo en el LinkedIn de Flanner y en sus redes sociales esta adquisición por parte de Gympass, que se van a estar uniendo. Todo el equipo de Flanner se va a ir a formar parte del equipo de Gympass como parte de esta implementación de inteligencia artificial dentro de la plataforma de Gympass para poder lograr justo ya sea tanto América Latina pulir el servicio que están dando, como el no fracasar brutalmente en el mercado tan competido como lo mencionas, que es Europa, ¿no? Porque bien lo mencionas, mucho es el que más ha generado retribución dentro de la industria de gimnasios, dijiste, ¿verdad? Exactamente. Una cuestión interesante que por supuesto que hay que considerar es que el mundo globalizado de especialmente las empresas disruptivas, pues no se limita a las regiones. Entonces, me será interesante a mí ver con cuáles empresas y corporativos se alía Gympass en Europa, porque por supuesto, ellos están aquí con WeWork, con Diageo, que pues son empresas globales que a final de cuentas también existen allá y por lo tanto se traducen bien allá. Esas alianzas podrían seguir existiendo allá. Lo interesante va a ser si pueden permear los mercados corporativos un poco más locales y particulares de Europa. Ese será el gran reto. Exactamente, porque también creo que todavía no mencionamos esta alianza que también hizo Gympass con, ¿me recuerdas el nombre de la startup? Sí, se llama Gym Plus, para confundirnos a todos, Gympass y Gym Plus. A final de cuentas, es una alianza con un actor local, lo cual facilita, por supuesto, bastante. Digo, Gympass llega ya con 8 locaciones, como dicen ellos, ya activadas. Entonces, desde el día 1 ya están empezando a ver sus ganancias crecer. Realmente sí. Y digo, como siempre, necesitamos ver cómo va evolucionando las cosas. Definitivamente, si la competencia está fuerte, Gympass no es un amateur en esta cuestión de expansión. De nuevo, ya están operando en 14 países, ¿no? Entonces, es ver cómo va evolucionando ahí y ver si realmente esta toma de decisiones de adquirir tanto a Flanner como el ya entrar a un mercado más competido, ver los resultados que viene a traer, ¿no? Porque también Gympass, si bien tiene una trayectoria, está entrando en un mercado y en una geografía todavía más diferente que Brasil. Claro, y pues a mí me gustaría tal vez concluir pensando en el otro lado de la ecuación que tendemos a hacer nosotros los usuarios de este tipo de aplicaciones, y justamente tocamos en las dos disyuntivas que tienden a ser una cuestión importante en temas de startup y de expansiones. La primera es, pues qué bueno que Gympass empieza a sofisticar su red de inteligencia artificial para justamente darme lo que yo quiero como consumidor, pero por otra parte lo estamos viendo con Facebook, lo estamos viendo con diferentes empresas que utilizan esta recaudación de datos para conocer mejor a sus usuarios, donde la línea tenue entre lo útil y lo ético se vuelven un poco más difíciles de discernir. Pues es interesante siempre contemplar qué tipos de datos les estamos dando acceso a estas empresas. Seguramente hay un acuerdo a los que todos le damos clic y sin pensarlo dos veces, capturan cierta cantidad de datos de los que no necesariamente estamos muy conscientes. Eso es muy, muy cierto, ¿no? Porque incluso, como lo acabamos de mencionar, el hecho de que Flanner ya conozca el mercado es porque ya ha operado dentro de la industria de viajes y experiencias dentro de las ciudades, etcétera. Y de nuevo, es información que ellos ya adquirieron, ¿no? Que a final de cuentas va a terminar siendo de uso para Gympass. Siento que también en ese sentido es útil que estemos hablando de Europa porque el gran laboratorio de la regulación de datos, grandes empresas como Google, Amazon y Facebook contra la Unión Europea tienden a ser
ilustrativos para el resto del mundo. La Unión Europea, por un lado, defiende mucho la privacidad de los datos y por otra parte, las empresas, digámoslo de manera bondadosa, las empresas defienden su recolección de datos porque eso les ayuda a ser mejor a los consumidores. Y esa sería la noticia más importante del día de hoy en relación al mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión César Miramontes. Yo soy Alex González Ormerod. Y ahora sí estás en contexto.